Amigas y amigas, bienvenidos a otro capítulo de Un Café con Haití. Y en esta ocasión me encuentro con Michael Smith. Michael es empresario y emprendedor desde 1993. Aparte de sus talentos musicales y manejo de grupos, cuenta con certificaciones y experiencia en aplicar habilidades y metodologías como Collective Intelligence, World Café, Systemic Coaching, Spiral Dynamics, entre otras. En el 92 inicia su investigación sobre la naturaleza humana, cómo funciona, cómo se recupera el equilibrio y cómo se mantiene equilibrado. Michael ha trabajado con centenares de empresas y organizaciones internacionales en diferentes procesos. Es un honor para mí tenerte en este espacio, Michael, bienvenido. El honor es mío, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Con el espacio de conversar, nos conocimos hace varios meses en Guatemala y tuvimos la oportunidad de compartir, de tenerte en escenario en Panamá, en el Congreso. Así que para mí es un honor poder tenerte acá y hablar de algo que creo que nos apasiona a ambos. Veníamos conversando un poco previo a la entrevista de la importancia del liderazgo. Creo que es una de las preguntas con las que me encantaría conversar contigo y es, bueno, ¿qué es el liderazgo para ti? ¿Qué significa? Pues me encantaría poder compartirte desde la historia personal mía, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto del liderazgo y qué aprendí? Porque cada persona es líder de su vida. Investigando y entendiendo de dónde viene la descripción del liderazgo. El concepto de liderazgo viene de lidiar, de luchar por. De ahí viene la raíz de la palabra. Entonces, tiene un aspecto que funciona para que la gente crea, genera confianza y genera el sentido del propósito. Un líder debe recordarle a la gente para qué estamos en esta situación, en este trabajo, en este país, y debe inspirar a que los otros se atrevan. Entonces, por tener un líder es alguien que lucha y se atreve a luchar por aquello que los demás todavía no se atreven e inspiran a que otros luchen, que se atrevan. Entonces genera confianza. Pero sin embargo yo creo que hay otros aspectos que tienen que ver con esto. Es liderazgo, sí. Dirección. Director. Dirigir. Dirigir es dar la dirección. ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Es dar dirección, recordarles la dirección. Para esto es, y cubre varios aspectos de asegurar que la gente esté en el camino correcto y conducir, como un conductor lo hace. Conductor es cualquier computadora está lleno de conductores, ¿no? Entonces, lo que hace es, cómo esa información llega, bueno, tiene que llegar de manera correcta. Entonces, eso es un business model, un proceso. ¿Cómo es que todas las conexiones están bien hechas? Y las conexiones no solo entre personas, sino entre recursos y personas, ¿no? Como una laptop para hacer trabajo. La gente, estamos hablando de dirigir a gente a que logre objetivos, a que logre su trabajo. Y la gente, cuando hablan de quiero que la gente sea feliz en mi empresa, está muy, qué bonito y todo eso. Sin embargo, yo digo, primero que esté satisfecho de que lo que le toca hacer, lo pueda hacer bien, ¿no? Entonces, por ahí voy yo en el sentido de que conducir, que todos los elementos que están involucrados en que alguien pueda hacer bien su trabajo, su parte, su rol, con que tenga los elementos necesarios para lograrlo. Ya se va a atrever, tiene claro cómo lograrlo, dirección. Ahora conducción, conecta con todos para lograrlo. Entonces ya estamos hablando del colectivo, de cómo un colectivo, una comunidad, o sea, un grupo de personas unidos por algo en común, logra un objetivo. Bien. Sí, fue parte de lo que me interesó mucho de cómo tú hablas, liderazgo, dirección, liderazgo y conducción. Creo que son tres pilares importantes, como también defines en base a eso la parte del liderazgo. ¿Y qué consideras, o sea, cómo trasladamos tal vez estos tres pilares, dando un ejemplo de alguna compañía, de alguna empresa? Pues un poco, yo creía que mi trabajo me permitió explorar este ámbito.
mi trabajo lo empecé a conducir, a crear conciencia de uno mismo y de colectivo dentro de organizaciones, cual fuera, un gobierno, una empresa, una escuela, una universidad. Y entonces yo dirigía a grupos, bueno, dirijo a grupos de personas a que juntos se ensamblen para lograr una pieza musical. Y recuerdo cómo mi ser, con el puesto de director de la orquesta, reflejaba todo quien soy y todas mis inseguridades, todo quien soy yo, todo mi carisma y lo positivo y lo negativo. Sin embargo, cuando me daba cuenta que alguien se equivocaba, más de verlo como que me faltó a mí darles, yo lo veía como, ¿por qué están estropeando? ¿Por qué están haciéndolo mal? ¿Por qué lo están haciendo casi que adrede? Entonces, tuve que hacer un proceso genuino de transformación personal. Como dice Freddy Kaufman, no puedes ser mejor líder de lo que eres como eres como persona. Y eso fue un proceso donde entendí, como líder, siempre pregunta qué resultado estoy obteniendo. Y ese resultado equivale a la efectividad que estoy logrando como un líder, director, dueño, etc. Entonces, este elemento para las empresas, yo digo que hay que entender que las personas, todos tenemos nuestros talentos naturales. Y a veces se confunden o se les llaman fortalezas o habilidades o desarrollar estas habilidades. Yo desarrollé habilidades que no son mi naturaleza. Sin embargo, entendiendo metodologías de efectividad, porque cuando uno se mete en esto vas entendiendo que sí hay mecanismos, hay sistemas de efectividad que si los aplicas funcionan, así como lo han hecho los grandes dictadores, inspiradores, líderes en el mundo para el bien y para el mal. Al fin de cuentas, cómo conducir la voluntad de las personas a querer participar, a lograr un resultado de lo que hace un líder, un director, un dueño, entonces un presidente. Entonces, todo eso me ayudó a entender este sistema de efectividad, cómo yo podría utilizar mis talentos para crear esas áreas donde yo no era, por ejemplo, soy introvertido. ¿Cómo hago para que se entusiasmen las personas, no? Si soy el que prefiero estar así como viendo, ¿no? Entonces, la parte mía, yo soy estratégico, digamos, como talento. La parte esta lo integré a un sistema de efectividad basado en organismos vivos, milenarios. Y entonces empecé a entender, ok, yo necesito desarrollar esas habilidades, sí, pero mis fortalezas son estas. Entonces, ¿cómo utilizo esas fortalezas para crear esto? Entonces, para las personas que tienen hoy en día, conducen, dirigen, son dueños de la empresa, un grupo de personas, primero sí, la gente tiene que estar inspirada. Inspirar es, no vamos a hablar de etimología ahorita, pero es... Sí, porque te gustan las palabras. Sí, es muy fuerte, pero inspirar es sentir que hay algo ahí que tienes donde respirar. Inspirar literalmente es ahí puedo estar, ahí puedo vivir, con eso puedo participar, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar inspirada. Si quieres conseguir más allá de lo que hace el salario eso para mí paga hasta las rodillas, para que llegue, okay, ¿no? De los pies hasta acá, el salario. Lo demás lo compran los comportamientos, el liderazgo, el trato humano. Esto es cultura. Y aquí es, o sea, puedes pagar el salario y conseguir que la gente llegue, pero no necesariamente que te dé sus ideas, que te dé su buena actitud que hace la diferencia, no te va a dar los diferenciadores. Todo esto lo compra la cultura, por eso es tan importante. Y yo como lo veo y le digo a la gente cuando trabajo con los directores, les digo, sentir es estratégico. Wow. Y les digo esto porque hay que entender que las personas todavía somos personas y no tomamos decisiones por cómo sentimos. Entonces yo te digo ahorita,
corre de aquí al puente, este enorme que tienen aquí en este país hermoso, solo por nada más. O te digo, ahí hay una caja con un tesoro, córrele porque si no se lo va a llevar a otra persona. Tienes la oportunidad, tienes 3 horas de ventaja, dale. Pues ahí estás inspirado, pues órale, quiero ese tesoro, hay algo. Entonces, recordarle, y esto es el tema, los líderes, hablando de qué pueden hacer las personas en empresas, tus directores, tus jefes, tus líderes, tus supervisores, todas estas personas, su función en realidad es recordarles a la gente. Ya no recordamos, ya no estamos conectados no tenemos el tiempo, porque es muy fácil estar distraídos. Y estamos distraídos constantemente. Entonces, los líderes necesitan recordarles lo importante. ¿Para qué están aquí? ¿Por qué es importante lo que están haciendo? ¿Cómo conectan? Conducir es cómo conectan su rol. Lo dice el famoso Ulrich, ¿no? Él mismo lo decía, y vengo años trabajando esto de llevar que lo que hace cada persona, cómo conecta, sí, con el cliente, pero también con el cliente externo, pero también con todos los clientes internos. Pero si el empleado logra ver que lo que hace genera un resultado, siente, ¿sí? Siente que significa. Otra vez, el motivador más poderoso que puede tener el ser humano es sentir que lo que hace es importante. Se llama progreso. Entonces, el progreso es lo que, cuando el director te recuerda, te inspira, te recuerda cómo, o sea, te conecta porque eres importante y estás conectado, pues vas a tener una reacción de la gente favorable. Y estoy hablando de favorable. No te estoy diciendo bonita ni amable. Estoy hablando de favorable, que te conviene, te conviene. Y aquí es donde digo yo, esto es estratégico, ¿sí? Y voy más allá de la cuestión de las amistades, pero cuando alguien te invita a su casa, puedes pensar, ay, qué flojera invertir en una botella de vino, si quieres llevar una botella de vino o un regalo. Pero energéticamente, simbólicamente, cuando lo haces, es un paquete de agradecimiento. Y agradecimiento tiene que ver reconocimiento, tiene que ver aprecio, tiene que ver un intercambio, que la vida está hecha de intercambios. Tu mismo cuerpo está hecho de intercambios, ¿sí? Depende de cuánto meditaste, cuánto ejercicio hiciste hoy, así te van a intercambiar el resto del día. Es interesantísimo. Entonces, debe ver estos aspectos: inspirar, recordarle a la gente cómo está conectado hacia dónde van, dirección, y conducción, conducir. Saber cuándo quitarte del camino también. Sí, el conductor orquestal, cuando sabe quedarse callado porque la gente sabe bien, ¿sí? Y saber cuándo quedarse callado es importantísimo para que la gente en realidad pueda dar, pero porque sabe que está conectado. Claro. Es muy diferente a porque tiene un assessment que tiene que cumplir. Eso mide hasta el 30% y mire cómo te estás equivocando como empresa. No cómo se está equivocando el empleado, porque lo más seguro se equivoca porque la empresa no ha sabido manejarlo bien. Y esto es muy interesante. Súper interesante. Y al final creo que es una pregunta, bueno, nos hacemos entre líderes y dentro de las organizaciones. ¿Qué consideras tú? Esa inspiración que hablas que es tan importante y es como que ese punto de crucial y de partida también. ¿Consideras que es algo que se llega a la empresa con eso, se provoca en la compañía, la gente debe llegar con eso? ¿Qué pasa si no tengo a alguien inspirado dentro de mí? o una persona que nomás ya ni siquiera se le puede inspirar. Pasa en los matrimonios también. Pasa a todos lados. Yo me he preguntado muchas veces cuando he estado, por ejemplo, en lugares como Puebla, y que en cada cuadra hay una iglesia, para recordarte el camino inspirador, digamos. Reitero que el rol que toma el director, directora,
presidenta, presidente, ¿en qué está recordando de la gente que es importante? Y esto es lo difícil de ser director o directora, es que te toca conectarte con lo que es importante y recordarle a la gente con eso. Alguien tiene que hacerlo, o un grupo de personas. Yo veo que es un grupo de personas. Yo por eso trabajo en la parte con directores, líderes, personas clave, porque son las personas que van a transmitir esta inspiración. Hay que entender, si tienes 20 directores, de los 20, al menos 10, yo creo que puedes contar con 10, un 50% que están inspirados. Los demás las tienes que inspirar también. Entonces, o esos otros 10 tienen que inspirar al mero director o al dueño, porque también todos son susceptibles a perder la inspiración, a distraernos. Por eso en las tradiciones antiguas indígenas se llega con el fuego y se dice, lo primero que hace es decir, perdón, discúlpame, que te he ignorado, he faltado, he dejado de conectarme. Así se hace, por eso se hace, porque también pues sucede. Y el fuego, el abuelo fuego todo lo perdona. También con todas las tradiciones el concepto se perdona, pero no te quedes ahí, no, cambian. Entonces, ¿qué pasa en una empresa cuando el dueño ya creció, sus hijos no quieren tomar la empresa, no saben qué hacer, se permea, se sienten los empleados que están pasando? Es increíble. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? Cuando el fundador sigue ahí, es un inspirador. Esa empresa funciona en su 70% porque todavía tienen contacto con el fundador, el don, la doña, la que vino y hizo esta realidad. ¿Has visto esa empresa que tiene esa inspiración? Y esa persona baja al piso y le pregunta a la señorita, ¿ya le dieron su préstamo de su casa? No, así es, así todavía hay lugares que logran eso. Y luego estas empresas crecen y dicen, vamos a hacernos corporativo. Yo les digo, ok, diseña tu funcionalidad de manera corporativa, pero no dejes de ser trim. No. Esto lo puedes ver en un proceso, en una herramienta que se llama Spiral Dynamics, que es la parte de feedback, ¿no? Entonces, toda la humanidad tiene estadios y poder detectar los diversos estadios y cuál predomina y dirigir desde ahí. A ver, aquí en esta empresa ya llegaron los hijos a vivir y ya se dieron cuenta los empleados que los hijos quieren cambios y son buenos los cambios, los que está proponiendo. Ok, como director, como dueño, ¿cómo dejas que esos cambios sucedan? ¿No? Sin que pierdas el liderazgo o la inspiración. Ah, pues te pongo como inspirador, pero deja que tus hijos ahora corran el negocio. Tus hijas, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí tiene que ver cómo generas un contexto, porque la cultura emerge. No lo vas a hacer. Emerge porque hay algo que lo contiene. Y eso es lo que hay que trabajar y diseñar, ¿no? Entonces, personalmente lo que he visto que funciona y lo que me gusta hacer es que la gente tenga bien claro sus talentos naturales. He visto que esto de las herramientas como guías, todas estas herramientas de test y todo eso son guías, es lo que hace el algoritmo, categorizar información, ponerlos en 01, 01. O sea, un test de tu personalidad es algoritmo y lo reduce a una palabra que no me gusta, colérico, o algo así, ¿no? Más bien inspirador o relacionar. No sé, tomas esa palabra y tiene un significado y lo utilizas. Yo tomo este significado de talento y lo atravieso por este modelo de efectividad de organizaciones vivas. Mientras seamos seres humanos todavía, vamos a tener que entender que un organismo vivo tiene diferente funcionalidad que un software. Claro. Muchas empresas han querido y quisieran que su empresa funcionara como un software,
estándares, pues ya, ¿no? Entonces, te hago assessments continuos para ver de qué manera te rijo y sé que contigo cuento un 20% de tu potencial porque lo demás lo apagué. Porque no te permito ser persona. Hasta te dicen, no, tus problemas personales quedan en la puerta. Acá adentro no. Ah, bueno, ten el 20% de mí. ¿Sí? Y el 20% que está 10% de su energía apagando lo que podría ser naturalmente. O sea, lo estamos ocupando en portarnos bien, porque eso dice el estándar. Entiendo la necesidad y los llaman valores. Yo los llamaría guías. Y estos guías, si no se recuerdan, se olvidan y no sirven de nada. Se quedan en la pared, literalmente. Entonces, una visión acompañada de principios o guías que son flexibles, que están diseñados con base en la naturaleza humana. Y cuando decía yo que comencé a estudiar la naturaleza humana, tanto individual como colectivo, es tan importante para un director entender cómo entiende o no entiende el ser humano. En las experiencias que hago, ayudo a que las personas de una manera muy divertida se den cuenta y es tremendo lo que no entendemos. Aunque tú creas que comunicaste es una instrucción, un concepto, una estrategia, más o menos entre el 25 y el 45% de la gente te entendió. Por eso digo, reitero, en la función de los líderes, jefes, dueños, dueñas, presidentes, presidentas, es recordarle a la gente, porque no lo recordar. La gente llega y lo demás los tienes que rellenar. Y es diario. Bien, recordar bien. Hablaste de la cultura emerge. Habla además del concepto que tú has visto y implementas en base a la cultura. Yo considero que los líderes son esenciales y cruciales o pues, su rol es muy importante dentro de una cultura organizacional. Y cómo al final lo mezclas tú y este concepto de que la cultura emerge, ¿no? Intencionalmente puedo o no puedo trabajar con ella. ¿Con la cultura? O sea, a crear una cultura si intencionalmente quisiera. Coméntame esto. Sí. Bueno, ¿tú conoces constelaciones? Sí. Es lo que decía yo, el inconsciente colectivo. Ajá. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo. Imagínate el consciente colectivo. O sea, el consciente colectivo es ya cuando sabes que funcionó este programa de mercadeo y lo implementas. Los grandes líderes, reitero, dictadores, buenos o malos, entienden la naturaleza de como los humanos, la dinámica humana, lo colectivo, cómo funcionan, incluso hasta cómo se les puede manipular. Si quieres una cultura de gente que comunica, que no tiene miedo de decir, ¿sabes qué? No hice pedido a tiempo, vamos a equivocarnos, cuidemos esta situación antes de porque el cliente ya le va a llegar la noticia. Juntémonos a resolver antes de que más bien el cliente te recuerde lo mal que estás funcionando. Claro. Entonces, cuando digo que emerge, es un poco, es típico, ¿no? En Latinoamérica. En México vemos esto mucho, ¿no? Como un ciudadano puede tirar a la bolsita de chucherías, lo tiran a la calle. Antes entendía que ellos, hace muchos años, entendían que eso era la cáscara del plata, que lo tirabas y era orgánico, ¿no? Entonces, sí, pero ya no. Y menos en una ciudad. Eso es cultura. Son creencias. Conscientes o inconscientes. Creencias que no importa, el hecho que lo hagas ya es una creencia. Y te tiene dominado y es el inconsciente y consciente. O sea, que te das cuenta o no te das cuenta. Consciente e inconsciente es eso. Y lo llevas a otro contexto, por ejemplo, cuando se van a vivir a Estados Unidos. Ya está. Yo creo que ahí no te irán al sur. Son contextos y de ahí emerge
Y puede ser por miedo. Puede ser por miedo a no tener una multa. Pues sí. Cuando quieres que la gente fluya, sea ágil, que sea creativo. Creativo me refiero a que tienen la capacidad de compartir información y comunicarlo de tal manera que va a innovar algo. Esa es creatividad. Si no son un montón de buenas ideas, no necesariamente crean algo. Entonces, la idea aquí tiene que ver con emerge según el contexto. Aquí estamos en un lugar que incluso el techo está pintado, o sea, genera una sensación. Tienes unos colores. Esto a mí me hace sentir agradable, me hace sentir que lo que hago es profesional, que estar sentado aquí contigo, esta conversación es importante. Entonces, los contextos. Entonces, lo que haces es entiendes qué de tu organización es un contexto que sostiene y que va a generar. Ahora, cuidado, ¿qué sostiene ahí? Son tus actitudes como dueño o dueña, líder, director, directora. Todos esos son también parte del contexto. Por eso la necesidad de estar en constante formación. Entonces, hay cosas que desde la entrada, cuando ves diseños, como cuando ves oficinas muy agradables y ves que la actitud cambia, o ya renovaron las oficinas y la gente trabaja mejor, es que son contextos. Ahora también esto, cuando pasamos al mundo híbrido o virtual, la gente trabajaba en su contexto de las casas. Para un porcentaje enorme fue desastre. Para algunos que quizás vivían solos fue muy placentero, pero para muchos fue un desastre. Su contexto no sostenía, no era sostenible. Eso es otro concepto también. Tu contexto sostenible, y me voy a referir que otra vez a la actitud. Si tu actitud es de estar viendo dónde se equivocan, generas un contexto. Y para mí, si eso, para sostener eso, es tener que todo el tiempo estar viendo y castigando, ¿no? Si consigues buenos resultados por amenazar a la gente, o sea, si lo haces mal, ya no pierdes tu no sé qué, no. La amenaza es tu contexto. Mi pregunta a ti, ¿es sostenible o no? O sea, algo cuando hablan de sostenibilidad, es algo que puedes sostener o no lo puedes sostener. En primer lugar, lo que te vas a dar cuenta de tu salud. Puedes estar con el estrés diario de tener que estar amenazando atrás de todos, o tienes que ocuparte en cómo innovar la empresa. Ya sabemos, innovar la empresa. Ese es el 50% del tiempo de un fundador, una fundadora, un dueño, una directora, es de qué manera este barco va a salir adelante en un futuro, ¿no? Y entonces, esto es crear contexto. ¿Cómo diseñas este contexto? ¿Cómo lo diseñas para que sostenga la cultura de gente que pueda ser y a la vez entender y querer? Exacto, y a motivar, ¿no? Y volvemos a la parte de al final, si logran inspirar para que al final cubran más. Me gustó mucho esto de la parte del salario, de hasta dónde llega el salario y el resto, cómo hay que inspirarlo y formarlo también, creando los contextos adecuados para poder generar que emerja la cultura que realmente uno quisiera que esté en la organización. Esto cuando empecé a trabajar en análisis y en la investigación profunda de organizaciones vivas, lo trasladé al ser humano y por eso salió eso. Y tengo una definición de qué significan las manos, el corazón, la mente, todo eso, porque los ojos tiene que ver con la visión y es el alcance, ¿no? Y tantas cosas así como eso. Un organismo vivo se autorrepara, se adapta, se autoadapta. Una máquina no, ¿no? Entonces hay que saber qué porcentaje de tu organización, de tu empresa, sí está bien que sea el software, el aparato que mantiene Hoy en día todas las empresas ya no tienen un baterista, sino tienen un aparato que mantiene el ritmo. Cuidado, ese ritmo es perfecto.
Y la gente no son perfectas. Entonces, ese debe ser un porcentaje. Hay que entender que debe ser el mínimo necesario para conducir a la velocidad del mundo digital, ¿no? Y tener cuidado que la inteligencia artificial más bien sea una inteligencia extendida o un apoyo artificial, si quieres. Mientras sigamos atendiendo cómo mejorar un mundo externo al ser humano, nos vamos a desfasar, porque vamos a dejar de mejorar nosotros y vamos a tener un montón de cosas que funcionan digitalmente, pero el ser humano no funciona. Y estoy hablando de funcionar desde tu salud, de tus relaciones, ¿no? De lo que ahorita, hoy en día, las empresas se diferencian por su gente. Ahora, si yo tuviera androides que ya están disponibles, más o menos entre 20 y 30 mil dólares, ¿qué quisieras que hiciera un androide en tu casa ahorita? A mí, en mi casa ahorita. Ajá, ahorita tuvieras un androide. Que limpiara. Eso para mí sería El número uno, ¿verdad? lo más guay. ¿Qué más? Que voy a hacer para mí las tareas rutinarias. No diré que cocinar, porque amo cocinar y es parte del espacio que se crea. Tu familia está de viaje, estás sola. Está de viaje tu familia, estás sola. Y llegas y el androide te da un abrazo y sientes. Y el androide no es así plástico. Ese ya se hizo, se diseñó que se sienta así bonito. Y te da un abrazo. Imagínate. Bueno, me da algo de raro, miedo, ¿no? pero el segundo abrazo ya te va, quizás, o sabes que ven a abrazarlo. O sea, entendamos hasta qué intercambios estamos haciendo. Hay que entenderlo, hay que tenerlo muy claro y es un punto de mucho cuidado. Sí. Lo que la importancia que se le está dando. Sí, también estamos en un mundo que se le está dando mucho más importancia a la salud, creo yo. Sí, total, la salud mental, a cuidarse y volver al centro. Sí. Eso es relevante, en verdad. Yo sí creo ahí la parte de estar ser funcionales, o sea, de manera correcta para que el resto funcione, esa parte de uno. Entonces es un intercambio. Y eso, en ese sentido lo veo como estratégicamente. Es un intercambio, hay que entenderlo. No como manipulación. Manipular es el manejo de las cosas. Pues tú manejas tu vida. Tú también. Pero no es un intercambio económico necesariamente. Hay un montón de tipos de intercambios. Desde la mirada, que ya dicen mucho. Gracias, Michael. Me parece muy interesante lo que hemos conversado y cómo hemos llevado la conversa desde el liderazgo, en la parte cultural, en las organizaciones. Creo que siempre llevando al enfoque al ser humano. O sea, creo que eso es lo esencial, lo que en realidad coincido completamente contigo, que al final la tecnología, la inteligencia artificial son herramientas con las que contamos. Considero que, diría yo en una frase simple, se alimentan de uno, o sea, del ser humano, de lo que uno aporta, de lo que uno da, y son un complemento para nosotros, siempre y cuando conozcamos también el rol que juegan en nuestras vidas, en nuestras organizaciones. Es lo que considero. Me gustaría darte un espacio para que cierres este espacio de entrevista con algún mensaje final que quieras dar al público de Un Café con ella. Bueno, aquí te agradezco, porque no quiero cerrar sin agradecerte de verdad. Abres la oportunidad y ojalá que de esto algo quede e inspire. Y un mensaje final para la gente. Y no quiero repetirme. Le pregunté a mi hijo, tiene 15 años, y le digo, una noche, como a las 11 de la noche, le digo, oye, ¿qué sientes? Hablo de dar la vida. Y me dice, le digo, oye, ¿qué sientes?
¿qué hay para ti en la vida? Y dice, papá, yo creo que voy a ver el último atardecer de este planeta. Y después me subo a una nave espacial y me voy a otro lugar. Y está muy bien. Pero sí tenemos una gran responsabilidad de humanos, los que hemos ya crecido un poco, de ir a ver esos atardeceres, los que quedan. Pareciera que no, que en muchos momentos que no hay cómo reparar. Y entonces reparemos diario. Mucha gente ya no tiene esperanza, y esperanza es esperar algo mejor, ¿no? Entonces, mi hijo espera subirse a esa nave y dice otra cosa. Qué bueno, porque hay muchas cosas sucediendo en jóvenes que es muy triste. Entonces, es día a día lo que sí puedes hacer. Y no porque crees que pues ya no, ¿para qué nos ocupamos de la basura si ya nos pasamos el límite? Pues hoy qué bonito que está aquí limpio y no está tirada la basura. Entonces, sí es de diario y sí requiere conexión diaria. Por eso los ejercicios de agradecimiento para mí son de lo más poderoso que puede haber. Entonces, cultura es cómo vivimos la vida, cómo actuamos, cómo respondemos, cómo nos recuperamos, con quién nos recuperamos, cómo nos ayudamos. Entonces, ese es el mensaje. Es diario y por hoy. Es diario y por hoy. Me quedo con eso, es diario y por hoy. Gracias. Gracias, Michael, por este espacio. Gracias por la conversa, por abrirte, por inspirarnos hoy, realmente. Gracias, amigos y amigas, y nos vemos.